Hoy el tema es salvos por gracia. Salvos por gracia, y vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 10. Esperamos poderlo cubrir todo en esta mañana. Lo que vamos a hacer es que los vamos a ir leyendo y explicando pues para economizar tiempo. Amén. Así que Efesios 2 del 1 al 10. ¿Lo tenemos todito? Amén. Ok, vamos entonces a comenzar en oración. Amantísimo Dios eterno, te damos gracias una vez más por el privilegio de estar reunidos en tu nombre. Ahora, Señor, venimos delante de ti, ante el trono de la gracia, nuevamente por los méritos de Cristo, para rogarte, Señor, que esta enseñanza que va a ser expuesta ahora, Padre Santo, sirva primeramente para la gloria de tu nombre y para edificación de cada uno de los oyentes, los que están aquí en persona, Señor, y los que están viendo este mensaje a través de las ondas radiales. Señor, glorifícate, Señor. La semilla va a ser regada para que tu Espíritu Santo luego dé el crecimiento. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues hoy el tema es salvos por gracia. Las semanas anteriores estuvimos hablando de lo que fue las bendiciones espirituales, lo que fue la elección incondicional, lo que es la predestinación, cómo Dios nos escogió sin mérito alguno antes de la fundación del mundo, y cómo predestinó el camino. Predestinar significa trazar el camino para que esa salvación llevase a cabo. Como explicamos la semana pasada y vamos a ver hoy, nadie nace salvo. Aún los escogidos, los elegidos, no nacen salvos, nacen perdidos, y como vamos a ver, nacen muertos en delitos y pecados igual que los demás. Hasta el momento señalado en que Dios en su soberanía escoge para que esa persona sea expuesta al Evangelio, sea porque alguien le hable, sea porque esta persona leyó la Biblia, sea porque escuchó un mensaje, y en ese momento el Espíritu Santo obra y regenera ese corazón, que se llama el nuevo nacimiento, y esa persona viene a ser salva. Pero nadie nace salvo. Y vimos que en verdad para nosotros poder apreciar lo que es la gracia de Dios, que significa el favor inmerecido, es que tenemos que entender y abrazar lo que es la elección incondicional. Que no es que nosotros vamos a Dios, es Dios quien viene a nosotros, es Dios quien nos atrae. ¿Y por qué? O sea, ¿y cómo sucede eso? Porque Dios nos escoge desde antes de la fundación del mundo. No por ningún mérito, no porque vio algo bueno, no porque él vio a Víctor y dijo, uy, yo veo que Víctor en un futuro va a tener un corazón que se va a estar dispuesto a recibir mi mensaje, eso déjame escogerlo. O Zapata, o Ricky, no. O porque él vio algo bueno, déjame escoger a Ricky porque veo que me puede servir y ayudar en el evangelio, a repartir, a enseñar. No, no. Todo lo que somos es consecuencia de la elección. La elección no es porque Dios mira y ve algo bueno en nosotros, sino porque Él le plació escoger a uno y pasar por altos a otro. Ya he explicado que no hay injusticia en esto, ya que Dios no le debe la salvación a nadie. Si se la debiera y escogiera para salvar a uno y a otro, no, sí sería injusto. Pero Dios, lo que vemos es que en la salvación, en la elección incondicional, en la predestinación, lo que vemos es que Dios en su soberanía, aplica, tiene misericordia con uno, misericordia inmerecida a los que elige para salvación, y con los otros le aplica su justicia. Pero Dios es justo, no comete injusticia. Y lo que siempre las personas se quejan, bueno, pero eso sería hacer la acepción de personas, y Dios no hace acepción de personas. No. Cuando se habla de no hacer la excepción de personas, significa que a la hora de Dios escoger, Dios no escogió al más blanquito o al más negrito o al que está sano o al que está enfermo o al más alto o al más rico o solo a los pobres. No, Dios en su soberanía no escogió a quien Él quiso, sin hacer la acepción de personas. Entonces hay negros, blancos, amarillos, rojos, ricos, pobres, enfermos, sanos, calvos, con pelo. En su soberanía, Dios no hizo acepción de personas. Así que decir que creer en la elección es creer que Dios hace acepción de personas es un error. Y cuando nosotros apreciamos lo que es la elección, para entender la elección tenemos que entender primeramente quiénes somos nosotros. Mientras nosotros creamos que hay algo bueno en nosotros que nos puede mover
a buscar de Dios o de nuestro propio corazón a ejercer la fe, es que no estamos conscientes, no nos conocemos todavía nosotros mismos, ni conocemos lo que es el pecado, el poder del pecado. Cuando entendemos eso, que es lo que vamos a discutir más bien en esta mañana, es que podemos entonces verdaderamente abrazar lo que es la elección incondicional. Pero esos fueron ya los mensajes que traímos anteriormente. Una cosa de por qué esto es rechazado aún dentro de muchos cristianos, porque esto aplasta el orgullo humano. El hombre le gusta sentir que él pone algo. ¿Cómo es que usted cree que yo soy una marioneta? Que entonces Dios quien decide todo. Pues Dios quien decide todo, porque es soberano, porque es santo, 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 completamente apartado de toda su creación y las criaturas. Y tiene el derecho. Eso es algo que muchos, aún cristianos, en su orgullo no quieren aceptar. Y este tema de la elección, en vez de ser un tema de que lo que nos debe de llevar es a glorificar, a dar gracias, a andar de rodillas dándole gracias a Dios, pues tristemente algunos cristianos lo usan como una polémica, porque le buscan los 5 patas al gato. O sea, es que así es nuestro corazón. Un tema de la elección que es para dar gracia y gloria a Dios, pues en vez de decir, wow, siendo yo tan perverso, Dios me escogió a mí sin mérito alguno desde antes de la fundación del mundo, no porque yo sea mejor que nadie, sino porque Dios lo quiso hacer así y su motivo fue el amor. En vez de enfocarnos en eso, ¿en qué nos enfocamos? ¿Y por qué no los escogió a todos? ¿Por qué no mostró el mismo amor con todos? Porque así es el ser humano. Así es. Pero bueno, ya ese es el contexto. Los mensajes anteriores, ya entramos hoy a lo que es salvos por gracia. Gracia significa favor inmerecido. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice aquí, estoy usando hoy la Biblia de Estudios Teológicos. Dice aquí en los comentarios, dice, la salvación por gracia mediante la fe. Esta sección, al igual que del 13 al 14 y del 15 al 23, es una única oración en el original griego. El tema predominante es que Dios prodiga su gracia sobre los cristianos a través de su iniciativa salvífica. El refrán, y este comentario lo marqué porque me parece muy apropiado, y es un refrán que todos hemos escuchado. Dice aquí, el refrán, Dios ayuda a los que se ayudan, no proviene de la Biblia, sino de los antiguos griegos. Tal y como Pablo enfatiza en esta sección, lo cierto es exactamente lo opuesto. Dios ayuda a los indefensos. Es más, Dios ayuda a sus enemigos, a los que han transgredido su santa ley. Eso de que ayúdate para que Dios te ayude. Eso, como dice aquí, Dios ayuda a los que se ayudan. No, eso viene de la filosofía griega, no de la Biblia. La verdad es todo lo contrario, que es lo que vemos aquí. Dios ayuda a los que no se pueden ayudar a sí mismos, a los pobres de espíritu, a los que, como Él dice aquí, y Él os dio vida a vosotros, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, cuando muertos. Oigan bien la palabra, no dice enfermos, muertos. Una persona que está enferma todavía de algún modo puede hacer algo. O sea, puede todavía ejercer, hacer algo por ayudarse. ¿Verdad? El médico le dice, bueno, usted tiene que cooperar. Queremos que usted se sane, pero usted tiene que cooperar, ayude tomándose las medicinas o ayude con la dieta que le he dado. ¿Verdad? Hay una parte que tiene que hacer el enfermo. Pero ¿y el muerto? ¿Y el muerto? El que está ya ahí tieso, frío. ¿Qué puede hacer? ¿Qué podía hacer Lázaro? ¿Qué podía hacer Lázaro? Por ejemplo, Dios hizo el milagro en muchas personas, pero en algunos casos les dijo, como al ciego, que después que le puso el lodo en los ojos, le dijo, vete y lávate allí. Y cuando lo hizo, recobró la vista. ¿Ve? El milagro fue completamente el poder de Dios, ¿no? Pero a la misma vez, Él
tuvo que seguir unos pasos, los cuales Jesús le dio y tuvo la vista, ¿no? Pero y al muerto, ¿qué instrucciones les dijo Jesús a Lázaro que estaba muerto? Lázaro quiere ser resucitado. Menea el dedito a ver si sí, porque no quiero violar tu libre albedrío. No había libre albedrío. No había nada porque estaba muerto. Muerto. Y esa es la condición de todo ser humano que no está en Cristo. Está muerto espiritualmente. Cuando la muerte entró al mundo después de la desobediencia de Adán, como le expliqué en un mensaje anterior, entró la muerte física, entró la muerte espiritual y entró lo que fue la segunda muerte, la condenación eterna. Entonces todo ser humano nace espiritualmente muerto. Esa es la condición de toda persona que no está en Cristo. No estamos hablando, se puede ser bautista, se puede ser pentecostal, se puede ser católico romano, se puede ser todo esto y estar todavía muerto espiritualmente. Esa es la. Y dice aquí, Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por si alguien dice, bueno, pero es que injusticia, estaba muerto por el pecado de Adán. Bueno, el pecado de Adán pasó a todito, pero nosotros estábamos muertos también en nuestros delitos y pecados. Porque cuando pecamos, no lo hacemos pensando en Adán, lo hacemos de nuestro propio deseo y corazón. Y esa es la condición de toda persona que no está en Cristo. Está muerto en vuestros delitos y pecados. Por eso es que vemos que tantas personas tratan de aparentar la vida que no tienen en otras cosas. Algunos en la fiesta, algunos en el alcohol, algunos en las drogas, porque quieren aparentar una vida que no sienten. En el Facebook usted ve hoy las personas todo el tiempo, fotos aquí con la bemba parada, así, y 20 cosas. O sea, y rápido corren a ver cuántos me gustas tienen y se sienten se sienten vivos. Muchas personas que son el alma de la fiesta, que ustedes los ven en una fiesta, en una reunión, que son la persona que está haciendo chistes, que hace reír, la más alegre, como dicen, el alma de la fiesta. Muchas de esas personas cuando llegan a sus casas se destruyen y algunos se suicidan. ¿Por qué? Porque aparentan. Entonces algunos buscan la vida en el trabajo. Hay personas que no pueden dejar de trabajar. Estamos llamados a trabajar. Pero que usted no puede estar en su casa 5 minutos sin no estar la mente ocupándole en algo, dice mucho. Dice mucho. ¿Por qué no medita en las cosas del Señor? ¿Por qué no medita en Cristo? ¿Por qué no medita en la salvación? ¿Por qué no medita en la gracia que Dios ha tenido, la misericordia con nosotros? Hay personas que tratan de tener esa vida en el trabajo. Otros la tratan de tener en las relaciones. Brincan de una relación a otra, de otra a otra. ¿Cuántas mujeres, lamentablemente, y pasa con hombres también, pero en este caso la mujer que tiende a ser más sentimental, o sea, que brinca de una relación a otra y a veces se rebajan y son usadas? ¿Por qué? Porque se sienten en ese momento vivas, se sienten queridas, se sienten apreciadas, se sienten que son alguien. Pero ¿cuál es todo esto? ¿Cuál es la causa de todo esto? Que están muertos en delitos y pecados y tratan de aparentar una vida que no tienen, y la vida solamente está en Cristo. Solamente en Cristo. Podemos engañarnos a nosotros mismos, creer que esto es. Por eso es que muchas personas a veces cuando pierden el trabajo, cuando pierden una relación que eran el centro de su vida, terminan quitándose la vida. O sea, porque están muertos espiritualmente. Y eso es lo que vemos aquí. Esa es la condición de toda persona, que están muertos, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? No cuando nosotros resucitamos por nosotros mismos. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Oiga bien, en general, anduvisteis en otro tiempo. ¿En qué tiempo? Antes de la regeneración. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y dice, siguiendo la corriente de este mundo.
siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando, mire bien, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en otro tiempo, ¿cuál es ese otro tiempo? Antes de venir a Cristo. ¿Qué es lo que dice? Siguiendo la corriente, las ideologías, las ideas, la manera de pensar de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, conforme al diablo. Conforme al diablo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. O estamos influenciados por el espíritu de Dios o estamos influenciados por el espíritu del diablo. Es simple, no hay entremedio. Si no estamos en Cristo, podemos simpatizar con el cristianismo. Podemos simpatizar, inclusive creer que la Biblia es verdad. Pero si no estamos en Cristo, la Biblia dice que estamos siguiendo la corriente de este mundo y que estamos bajo la influencia de Satanás. Esa es la realidad. Bueno, es que yo no me siento, alguien podrá decir, bueno, es que no, yo no me siento que yo estoy, yo pienso por mí mismo. Yo no me siento que yo estoy bajo la influencia de ningún diablo. Bueno, si no está en Cristo, esto no se trata de lo que tú sientas o dejes de sentir. Se trata de lo que establece la Escritura. Y las personas que no están en Cristo están bajo la influencia. Y solamente hay que mirar a nuestro alrededor para ver cuál es la corriente de este mundo. Ideología de género, aborto, o sea, falta de amor. Quítate tú para ponerme yo. O sea, esa es la corriente de este mundo. En el comentario aquí que tengo de la Biblia, dice, cuando estabais muertos, los seres humanos como hijos de Adán entran en el mundo espiritualmente muertos. No poseen ningún tipo de inclinación o sensibilidad hacia Dios y no tienen ninguna capacidad de complacerle. Pablo comienza con esta frase, después pasa a exponer otros pensamientos hasta que vuelve otra vez a este tema en el versículo 5. Delitos. Dice que estamos muertos en delitos y pecados, violaciones de los mandamientos divinos, pecados, ofensas contra Dios de pensamiento, palabra u obra. Cuando dice aquí que estábamos sobre conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, tal como lo expliqué, es una referencia a Satanás, que ejerce su dominio sobre sus súbditos. Es que o somos súbditos de Dios o somos súbditos del diablo. Es que no hay otra. Somos súbditos de Dios. Nuestros hijos, que los queremos, que los amamos, si no están en Cristo, son súbditos del diablo. Nuestros nietos, por los cuales oramos ahorita también, hace un rato. Nuestros familiares están bajo la potestad del enemigo. Esto no significa que el diablo pueda hacerlo con ellos lo que quiere, porque hay gente que se equivoca, que dice, no, pero como Satanás es el Dios de este mundo está patas arriba porque Satanás es quien lo controla. No. Dios es soberano y Dios es quien controla el mundo. Un pajarillo no cae a tierra si no es por la voluntad de Dios. Cuando dice que Satanás es el Dios de este mundo, se refiere a la ideología de este mundo, a las ideas de este mundo, a la influencia que él tiene en la manera de pensar de este mundo. No significa que Satanás, porque el hijo mío o la hija no le sirve a Cristo y es, por decirlo de una manera, súbdita del diablo, Satanás la puede ir a matar cuando quiere o hacer como él quiere. No. Y cuando Cristo murió por los pecados de nosotros, no fue como un pago al diablo. No, fue un pago al Padre. Hay gente que piensan así. Y todas estas cosas que vemos, como que hay gente que hace pacto con el diablo y ahora tienen que hacer, 20,000 cosas para zafarse de ese trato que hicieron con el diablo. No, lo único que tienen que hacer es arrepentirse y venir a Cristo. Punto. Ya, se acabó. No hay maldición. No hay maldición hereditaria, como andan diciendo muchos de estos falsantes que se creen expertos en demoniología y en guerra espiritual y todas estas cosas. No.
Que practique la brujería. Practique la brujería, lo que sea, viene a Cristo, se arrepiente, se acabó. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Punto, se acabó. Pero eso es muy sencillo. Entonces vemos en algunas mismas de estas iglesias evangélicas con mucho ritual y mucho cosa para aquí, mucho esto para allá. No, arrepiéntase. Satanás está bajo las órdenes del Dios soberano. Entonces, pero la realidad es que toda persona que no está en Cristo está bajo la influencia del enemigo. Solamente basta ver las leyes que están imponiendo en estos países occidentales. Ideologías de género, forzando a nuestros niños en las escuelas a coger clases donde le dice que el niño necesariamente no es niño, que puede ser niña. Donde en algunos de estos estados y países están pasando ya leyes para hormonar a estos niños, para mutilarlos, castrarlos y todo esto, y sin permiso de los padres. Y los padres que se opongan pueden ser acusados de abuso infantil. O sea, estas cosas, ¿de dónde salen todas estas ideas? Del enemigo, de la influencia del enemigo. O sea, y esto es lo que es la Agenda 2030. Esto es lo que es el movimiento progresista ahora. Esto no se trata de partido. Porque hay en ambos lados. Entonces, por eso que tenemos que, como dicen los colombianos, ser muy juiciosos y muy entendidos y estudiar mucho a la hora de uno ejercer el voto. Dicho sea de paso, en un año de elecciones como este. Nadie que apoye esta agenda, usted le puede dar el voto, sea del partido, del color que sea en el país que sea. O sea, pero lamentablemente aún dentro de las iglesias, estas ideologías, estas corrientes están entrando. Bueno, ya, por decir de una manera, la religión tradicional, el Papa ya aceptó, el Papa Francisco ya aceptó que se bendigan las relaciones homosexuales. Puro tecnicismo. Bueno, algunos... Y yo sé que seguramente me están escuchando amigos católicos romanos que están en contra de esto. Pero el asunto es que, aunque el católico de a pie esté en contra de esto, la Iglesia Católica Romana es una jerarquía. Y lo que dice el Papa es lo que tienen que obedecer los obispos y los sacerdotes, les guste o no les guste. Así de simple. De hecho, ya él está, él ha suspendido a algunos obispos y les ha suspendido la pensión y los ha sacado de donde se estaban hospedando porque se le han opuesto. Pero no hablemos de la Iglesia Católica Romana, vamos a hablar de las iglesias evangélicas. En las iglesias evangélicas ya tenemos un ala de los presbiterianos, no todos los presbiterianos, pero un ala liberal de los presbiterianos que han aceptado el matrimonio del mismo sexo. Lo mismo se puede decir de los wesleyanos, o sea, los metodistas. Ya gran parte han aceptado también estas ideologías de género. Y están aceptando matrimonios del mismo sexo y poniendo ministros, la iglesia anglicana también. Y algunas iglesias independientes, pentecostales y bautistas también. Y digo independiente en el sentido de que no están unidas a ningún concilio, porque hasta ahora ningún concilio bautista, bueno, en este caso no es concilio, es asociación bautista, ha aceptado esto. Hasta ahora. Y hasta ahora tampoco ninguna de los concilios pentecostales, los más conocidos como Asambleas de Dios, Movimiento Internacional, el MI, hasta ahora no lo han aceptado. Que puede ocurrir, pero hasta ahora no. Entonces, ¿pero qué todo es esto? Esto es la influencia, esta es la influencia del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Oiga bien, hijos de desobediencia. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, porque es importante, como volviendo otra vez, como dice aquí, conforme al espíritu que, versículo 3, entre los cuales, volviendo al 2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, aquí es que lo quiero llevar a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, donde el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Cuáles son las cosas que están en el mundo? No, que usted no se puede poner pantalla, o no se puede poner arete, porque eso es del mundo. Usted no se puede dejar patilla, usted no se puede dejar una chiva o un candado, porque eso es moda del mundo.
No, que usted no puede, la época de los 70, aunque está volviendo ahora para atrás, los pantalones campana, porque eso es moda del mundo. No, que usted no se puede hacer ese peinado así, porque eso es moda del mundo. No, que usted no puede... Los otros días yo puse una foto, algunos aquí lo saben, que yo desde chamaco vivo coleccionando cómics. De los que algunos que aquí todos conocen, de Memín, el negro Memín, Águila Solitaria, el Santo, que yo creo que eso en todos los países de Hispanoamérica, hasta los otros de superhéroes. Y el otro día yo puse una foto en mi página de Facebook que estaba en la tienda de cómics, y ahí vino uno y me puso, algo del mundo, no amáis al mundo ni las cosas del mundo. Esto, con todo el respeto, es una idiotez. O sea, es que es una necedad y un idiotez. Cuando la Biblia habla de que no améis al mundo ni las cosas del mundo, no se está refiriendo. Claro, yo sí, y mi esposa lo sabe, ya yo en la cuestión de comprar cómics y videojuegos soy muy cuidadoso. Porque es que ahora ya en los cómics están saliendo homosexualismo y de eso. Entonces yo mayormente en lo personal me dedico a comprar cómics ya viejos, de 5, 6, 7 años atrás, o algunos de la infancia mía. O sea, muy cuidadoso. Pero ¿por qué les digo esto? Porque a eso no es lo que se refiere cuando dice que no améis al mundo. Mire, en la iglesia tenemos dos extremos que ambos son igualmente de peligrosos. Y es el legalismo y es el libertinaje. Y ambos son igualmente de peligrosos. El legalismo te dice, no hagas esto, no toques aquello, no mires esto, no hagas lo otro. Cosas que la Biblia no prohíbe. Y el libertinaje te dice, tienes licencia para hacer todo lo que te dé la gana, aun las cosas que la Biblia prohíbe. El legalista se justifica a sí mismo porque es más fácil decir, bueno, es más fácil para una mujer decir que no se corta el pelo, que no, si quiere usar maquillaje, lo cual eso se respeta, la que no quiere usarlo, que no lo use. Lo que no puede hacer es imponérselo a la que lo usa. Que no quiere usar aretes, pues amén, no lo use, pero no vaya a decir que usted es más santa que la que usa los aretes. Que no usa pantalones, solamente falda, pues amén. Si usted se siente así, hágalo así. Pero cuando usted dice que la que usa pantalones es una mundana, entonces usted está cayendo en legalismo, porque aquí la que en este momento está pecando es usted. Porque usted está juzgando al criado ajeno y porque usted está calumniando, porque usted no sabe la vida de esa persona. Y es más fácil uno hacer cosas externas, por ejemplo, no cortarse el pelo, no usar maquillaje, que controlar la lengua, que controlar los sentimientos de odio, que controlar los sentimientos de envidia, que perdonar cuando uno no quiere perdonar. Pero claro, el legalismo hace algo, lo que hace es bajar los estándares de Dios y de una manera dice, bueno, yo no haciendo esto agrado a Dios. Agrado a Dios de esta manera. En Puerto Rico yo recuerdo en algunas iglesias el hombre no podía, es que no, yo con esta barba estoy ya condenado, soy reo del infierno. Porque el hombre tenía que tener la cara limpia, lo mucho un bigote. Que patilla, mundano. Que si un candado, una chivita, mundano. Y por ahí pudiéramos seguir. Y lo mismo con las mujeres. Yo he estado en iglesias, nunca se me olvida, muchos años atrás, asistimos a una iglesia de esta legalista. Unas hermanas, creo que eran 3 o 4, cantando al frente. Obviamente no usaban pantalones, una falda. Pero una falda que aquellas hermanas tenían que caminar así. Así, porque es que les quedaba súper apretada, marcándole todo el cuerpo, lo que a lo mejor no se lo hubiese marcado un pantalón. Pero estaban bien porque estaban usando falda. ¿A quién engañamos? Definitivamente a Dios no. O sea, la Biblia nos manda a vestir modestamente. Hay pantalones modestos y hay faldas modestas. Yo he visto en las iglesias, muy recientemente, mujeres que llegan con una falda partida hasta casi hasta la cadera. Y peor aún, hijas de líderes. O sea, ¿a quién engañamos? Mire, mejor vaya con un pantalón. O sea,
Entonces la Biblia nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Cuando dice esto se refiere a su ideología, a la rebeldía contra Dios, al egoísmo que está en nosotros. Y dice, si alguno ama al mundo, o sea, esa ideología, esa manera de pensar del mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, a eso es a lo que vemos claramente, que cuando dice aquí que conforme los cuales anduvisteis, toditos nosotros, mi hermano, aquí nosotros no podemos mirar por encima del hombro al homosexual. Nosotros no podemos mirar por encima del otro, al borracho, al drogadicto, al mujeriego. Nosotros no podemos mirarlos por encima del hombro, porque nosotros tal vez no cogíamos de esa pata en específico, pero estábamos igual muertos en delitos y pecados. Y vinimos a Él solamente por la pura gracia. Solamente por la pura gracia. Todavía cogíamos. Y todavía tenemos esa ley del pecado en nosotros que tenemos que combatir. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros, oiga bien a lo que acabo de decir, todos nosotros, no algunos, todos nosotros, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿En qué? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vamos a ver entonces, cuando dice que vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne, pues vamos a Gálatas para ver cuáles son esas cosas. Vamos a Gálatas. Vamos a Gálatas capítulo 5. Ya yo me estoy empezando a... Esto no era el plan, pero ya estoy empezando que esto lo vamos a tener que dividir en dos partes. En Gálatas capítulo 5, versículo del 19 en adelante. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Habrá quien diga, bueno, pues fíjese que yo nunca cogí de eso. Pues yo nunca estuve en fornicación, nunca estuve en adulterio, me cuidaba mucho de lascivia, nunca fui una persona idólatra y menos en hechicería ni santería. Ah, sí, pero sigamos. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. O sea, eso no es una lista exclusiva. Cosas semejantes. Porque alguien dirá, bueno, no, es que yo sí me tomo me fumo mi marihuana y eso, pues para relajarme, pero eso ahí no está. Ah, no, es que eso es semejante a la borrachera. Es semejante. Y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tristemente hoy en las iglesias, en gran parte esto no se predica, no se habla de esto. Los predicadores más famosos, como Joel Osteen, yo no me atrevo a llamarlo ni predicador, es simplemente un motivador. No hablan de estas cosas, no. Congregaciones llenas de personas que van rumbo al infierno y no hablan de estos pecados. Gente que viven en la carne, que se identifican como cristianos, pero el estilo de vida de ellos practican estas cosas constantemente. Esto es parte de su estilo de vida y no les advierten. El deber de nosotros como cristianos, como predicadores en mi caso, pero de cada uno de los que está aquí presente es amonestar. Si una persona se identifica con ustedes como cristiana, puede ser una amistad, un familiar, un compañero de trabajo, y usted ve que el estilo de vida va conforme a los deseos de la carne, a las obras de la carne, es nuestro deber amonestarle. No quedarnos callados. No, es que yo no soy quien para juzgar. Esa es la moda ahora. La moda ahora simplemente para probar lo que Dios desaprueba y la moda ahora
para excusar nuestra cobardía. Porque no es amor que yo tengo a las personas. No es que yo no quiera juzgar, es que yo no quiero que me juzguen a mí. Entonces, claro, como yo no quiero que a mí me juzguen de intolerante, que me juzguen a mí de creerme mejor que los demás, pues entonces yo me callo la boca y no digo nada. Y esa es la actitud que tienen tristemente muchos cristianos hoy en día. Peor aún, muchos predicadores hoy en día, muchos pastores hoy en día. Por eso es que vemos aquí en el occidente que lamentablemente la iglesia no se distingue mucho del mundo, porque sigue la corriente del mundo, siguen las obras de la carne. Y los predicadores que son llamados a ser los atalayas. Los atalayas. Atalaya es el que cuando veía un ejército, un enemigo que se acercaba a la ciudad, tocaba la trompeta para advertir al pueblo que se preparara. Y ese es el trabajo de los predicadores, los pastores y de todo cristiano. Somos atalayas. Pero ¿qué hacen los atalayas de este tiempo? Se quedan callados. Ven el enemigo que viene y miran para el otro lado. No voy a tocar la trompeta porque hace mucho ruido. A lo mejor hay alguien durmiendo y le voy a desvelar. Sí, es triste, pero es la condición. Es la condición en que se encuentra la iglesia. Hoy vemos con fornicación, adulterio dentro de las iglesias. Todo este tipo de cosas los estamos viendo. Celos, iras, pleitos dentro de las iglesias. Divisiones, golpes de estado dentro de las iglesias. No toleran. Muchos no toleran que esto se predique. Yo lo digo y lo digo aquí frente a estas cámaras. Yo vi en la iglesia anterior personas saliéndose cuando yo predicaba del pecado. Cuando mandaba autoexaminarse personas que salían. ¿Por qué? Porque piensan que eso no era para ellos. Pues a Dios darán cuenta porque se les advirtió. Y pasó lo que pasó. Pero Dios en todo tiene un propósito. Yo creo que yo ahí cumplí mi misión al tiempo estuve ahí que Dios permitió que estuviera. Y prediqué la palabra fielmente. Si no y esa semilla Jeremías, fue. Si no miras Jeremías, ¿cómo le digo? Sí. Y a otros peor que los acerrearon. Así a Isaac que diga. O sea, entonces mis hermanos, es nuestro deber, pero la Biblia es clara. Estas son las obras de la carne. Estas son las obras de la carne. Y ya para ir terminando, porque obviamente no voy a poderlo cubrir todo. Dice, envidia, homicidios. Acuérdense que somos homicidas no solamente por matar literalmente a una persona, con el odio que le tenemos a alguien. Ya la Biblia dice que somos homicidas. Igual que el que desea, hay personas jóvenes en las mismas iglesias que a lo mejor no están fornicando, pero viven enganchados en lo que es la pornografía. Están fornicando, están en lascivia, a quienes engañamos. Y es nuestro deber traer estas cosas delante del Señor. Muchos de los jóvenes de nuestras iglesias es lamentable la condición que están. Y en las iglesias, en vez de encargarse de discipular a estos jóvenes, no, vamos a salir en noche de jóvenes a Pisa o vamos a salir a evangelizar. ¿Pero qué vas a salir a evangelizar si los jóvenes mismos de la iglesia son los primeros que tienen que ser evangelizados? ¿Qué vas a mandar tú? Es como mandas un ciego a que guíe otro ciego. Y eso es lo que pasa, no hay una convicción. No se está discipulando, la iglesia ahora no está discipulando. Está llena de personas que confiesan que son cristianos, que no saben ni pío. Hay un analfabetismo bíblico inmenso. Consecuencia, lo que vemos hoy en día, que no se distingue mucho los llamados cristianos de las personas del mundo. Es triste decirlo. Pero yo primeramente, aunque cada creyente tiene su responsabilidad, le echo la culpa a los ministros, a los pastores, que no están siendo atalayas. Y Pablo lo dice claro. Una de las acusaciones que se me hizo a mí es que por mi culpa había cierta persona que estaba dudando de su salvación, por lo duro que yo predico. Bueno, señora, si usted está dudando de su salvación, examínese y arrepiéntase. Yo creo en la seguridad de la salvación. Yo creo que la salvación no se pierde. A la misma vez, yo creo que hay muchas personas que no deben de tener ninguna seguridad de la salvación porque no son salvos.
No son salvos, piensan que son lo que no son, piensan que creen lo que no creen, piensan que van a donde no van. Y no podemos autoengañarlos, decirle, ay no, pero no, por nada duda de su salvación. No, si usted vive, si su vida se distingue por las obras de la carne, examínese verdaderamente. Si tú una persona, yo no digo que un cristiano en un momento dado no debe de ser, pero se le puede salir una mentira. Pero si la manera suya de ser es mintiendo constantemente para salir de este enredo, para salir de este otro embrollo, para salir de aquí, examínese. Examínese. Si somos personas tramposas, que cualquiera puede caer en lo que es pornografía, mirar algo que no debe mirar, cualquiera puede caer en eso. Pero si usted vive pegado todo el tiempo y ya la conciencia ni siquiera lo redarguye, y usted puede estar mirando eso y ver, peor excusarse, bueno, es que ¿quién es perfecto? O el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, como dicen algunos. Óigame. Y tal vez hay quien no practica nada de esto, pero en iglesia, o sea, personas que están solamente por el poder, en grupos de estos de rehabilitación, en cosas así que están gente solamente por el poder. Que cuando usted mira su persona no manifiestan el fruto del Espíritu. Son personas pleitistas, son personas malhumoradas todo el tiempo, son personas que lo que quieren es ellos sobresalir. Todo eso es parte de las obras de la carne. Y ya ni siquiera ni hablar con las personas que están ya permitiendo todas estas cosas dentro de la iglesia. O sea, una persona que está viviendo en concubinato, en fornicación, esa persona hay que amonestarla. Y si esa persona no se arrepiente, pues hay que expulsarla. No es sentarla, es expulsarla. Eso es lo que dice Pablo, apartar a ese perverso. O sea, esa es la disciplina de la iglesia, pero muchas iglesias piensan tener más amor, más sabiduría que lo establecido por Dios en su palabra. ¿Y por qué? Como dijo un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando se permite estas conductas dentro de la iglesia, mi hermano, la iglesia es para pecadores arrepentidos. No es para pecadores sin arrepentir. Hay mucha gente que dice, no, pero es que porque la iglesia es para que todas estas personas vengan y se arrepientan. Pero si llegan un tiempo y siguen, no, eso no se puede permitir. Y aquí no se trata de uno ponerse por encima de nadie. Bueno, mis hermanos, entre versículo 3, vamos a terminar este versículo para cerrar. Entre los cuales éramos, ya vimos que dice, haciendo la voluntad de la carne. Oiga bien, la carne siempre va a jalar. Aún nosotros que hemos nacido de nuevo, tenemos en nosotros la ley del pecado, como dice Pablo en Romanos 7, donde vemos esa batalla continua. Si somos verdaderos creyentes, oye, nos vamos a batallar. Vamos a batallarnos con la mentira, con la lascivia, con la ira, con las diferentes, con el egoísmo, con la vanagloria. Pero si, ¿por qué no se acepta? ¿Por qué no se acepta mucho cristiano lo que es la elección incondicional? Porque es que si Pablo no nos lo aclara aquí, que es incondicional, que viene completa de Dios, es que ya queremos agarrar algo de gloria para nosotros. No nos gustan que nos desnuden así, en ese sentido de que nos quiten toda gloria. Ahora, para terminar, nos vamos a quedar en el versículo 3. Después de que dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira, lo mismo que los demás. Y esto nos lleva, nuevamente, acuérdense la situación de toda persona que no está en Cristo. Mira lo que dice, éramos en otro tiempo, pasado, ahora no. Pero todos, aún nosotros, antes de venir a Cristo, éramos hijos de ira, estábamos gobernados por el príncipe de las potestades del aire. Eso es una realidad para toda persona que no está en Cristo. Y éramos hijos de ira. Salmo 7:11. Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. El que no está en Cristo puede ser mi hija, su hijo, nuestro nieto, su pareja, su padre, su madre, su hermano, su hermana carnal. Si no están en Cristo, la ira de Dios está sobre ellos. Peor aún, esa ira se va acumulando. Romanos 2:5.
Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esa ira se va acumulando. Escuchan el mensaje y siguen posponiendo y no me siento ready y no estoy todavía. Siguen posponiendo. Tal vez alguien me escuche y dice, bueno, pero es que a lo mejor es porque yo no soy escogido o porque yo no soy elegido, por eso es que no vengo. No. Jesucristo dijo, el que vi viene, de ninguna manera le echo fuera. Así que no vienen a mí, dice Jesús, porque no quieren. Así que no hay excusa de decir, no, es que porque Dios no me eligió. No, no vienes porque no quieres. Y esa es la realidad. Yo sé que hay personas que me están mirando ahora, que seguramente están en esta posición. Pues corre a los pies de Cristo, porque la realidad de toda persona, si entendieran esta gravedad, que la ira del Dios que sujeta el universo está sobre ellos y que van acumulándola cada día que pasa sin arrepentimiento hasta el día del juicio, y es de esa ira que nos libra Cristo. Es de esa ira a la que se refiere en 1 Tesalonicenses 1:10, cuando le preguntamos algo, ¿usted es salvo? Bueno, ¿salvo de qué? ¿Salvo de qué? Salvo de la ira de Dios que estaba sobre ustedes. 1 Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esto no está hablando de una gran tribulación terrenal. Esto no está hablando de las copas de la ira, como algunos. Eso es un embeleco que surgió en los años 80. Y tristemente algunos los están enseñando como si fuera una doctrina que siempre ha estado en la iglesia. Eso es un embeleco. Contexto de todo el Nuevo Testamento. Cuando los fariseos vinieron a Juan el Bautista, ¿qué les dijo Juan el Bautista? Víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Estaba pensando Juan en una gran tribulación? ¿Estaba pensando en las copas de la ira del Apocalipsis? No. Estaba refiriéndose al día del juicio. Esa ira que está sobre toda persona, que se va acumulando hasta que llegue el día del juicio. Es a eso a lo que se refiere ahí mismito en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, donde dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, contexto, sino para salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos claramente que esta ira no tiene que ver nada con una gran tribulación, ni con nada terrenal. Esto tiene que ver con la ira de Dios, con la condenación eterna. ¿Qué es lo opuesto a perdición? ¿Qué es lo opuesto a la condenación eterna? Salvación. ¿Y qué es lo que expone aquí Pablo en 1 Tesalonicenses 5:19? No nos ha puesto Dios para ira, sino que es lo opuesto, salvación. Salvación. Esto no tiene nada que ver con enfrentar el anticristo. Esto no tiene que ver nada con pasar por una gran tribulación terrenal. A través de la historia los cristianos han sido despellejados vivos, han sido decapitados, han sido quemados, han masacrado a sus familiares, han sido asados vivos. Y sigue ocurriendo estas cosas hoy en día. Entonces, ¿qué tan terrible puede ser una gran tribulación terrenal comparado con la condenación eterna? Alguien dirá, bueno, no, es que en la gran tribulación esos juicios van a caer directamente de Dios. ¿Es que acaso la persona que le da cáncer fuera de la voluntad de Dios? ¿Es que el que murió en un huracán o en un terremoto, murió en un terremoto que no fue Dios el autor? ¿O es que fue el diablo quien hizo el terremoto fuera de la voluntad de Dios? La Biblia no promete liberarnos de nada aquí en la tierra. En algunos casos nos libera, en algunos casos no. Cuando Pedro y Santiago, el hermano de Juan, fueron encarcelados, fueron ambos encarcelados, la iglesia oró por ambos. Sin embargo, a Santiago lo mataron y en la noche Pedro fue liberado por un ángel. A uno Dios lo dejó que lo mataran y al otro Dios en su soberanía lo liberó. ¿Por qué? Solamente Dios sabe. Entonces me da pena cuando escucho aquí que el mensaje de muchos evangélicos es solamente ven a Cristo para que escape la gran tribulación. Cristo viene, escapa la gran tribulación. No, sí, Cristo viene, pero si nos morimos hoy, Cristo vino para nosotros. Y si moriste sin Cristo, te perdiste, vas a enfrentar toda la ira de Dios.
aunque no pases por ninguna gran tribulación. Así que mis hermanos, como dije, hasta aquí lo vamos a tener que dejar. Yo pensaba traer esto en una sola de estos, pero la semana que viene, entonces continuamos del versículo 4 al 10, la segunda parte de salvo por gracia. Oramos. Amantísimo Dios eterno, gracias por este mensaje. Tu semilla ha sido regada, Padre Santo. Ahora tu Santo Espíritu es el que da el crecimiento. Gracias, Señor, por esta salvación inmerecida. Porque siendo enemigos tuyos, estando muertos en delitos y pecados, Señor, tú nos escogiste para salvación. No por nada bueno que hay en nosotros, no porque seamos una élite especial, Señor, porque no había nada bueno, ni hay, Señor. Gracias, Dios eterno. Así mismo oramos por los que han escuchado este mensaje, para que tu Espíritu les ministre, Señor, de la misma manera. Trabaje, redarguya, Señor, y muchos puedan ser confortados y otros puedan venir al conocimiento de tu palabra en Cristo Jesús. Amén.